Fidel Castro y Ernesto Guevara dan fe de la existencia de una rivalidad ideológica. El doctor José Antonio Roca, tesorero nacional del movimiento e íntimo colaborador de la dirigencia en Santiago de Cuba, revela lo que le confesó René Ramos Latour Daniel. René un día me dijo que él estaba muy disgustado por las cosas que estaban pasando en la sierra, pero no elaboró más nada. El antagonismo entre la sierra y el llano se fundamentaba en 6 temas de naturaleza táctica e ideológica. Siempre pensamos lo básico que se dijo cuando el 26 de julio, que era restituir la Constitución y convocar elecciones libres. Ese fue el punto clave en el que nosotros creíamos que iba a suceder al final de la revolución. Nunca pensamos que iba a ser una dictadura como la que surge después que él toma el poder. Pero, ¿qué deseaba Frank País para Cuba? Lo que él quería para Cuba no lo hizo saber a todo el que estaba alrededor de él. Nosotros se empezó aquello para un regreso a la Constitución del 40, que es una de las constituciones más perfectas y más avanzadas que tenía el mundo en aquella época. Y toda esa campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. El anticomunismo y las relaciones con diplomáticos de Estados Unidos era tal vez el punto más álgido del debate. I am not agree with communism. My acts prove free press in Cuba. The first thing that the dictators do is finish business, to establish censorship. There is no doubt about free press is the first enemy of dictatorship. I have said very clear that we are not communists. La gente sepa que Frank País fue un joven demócrata, revolucionario, y que luchó, la idea de él era volver a Cuba a un país democrático, a una nación democrática con elecciones cada 4 años. I know your words. First of all, we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Al año siguiente escribiría una carta a Celia que se mantendría oculta durante muchos años. Celia, al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande, la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi verdadero destino. Fidel. ¿Estaba Fidel Castro diciendo la verdad cuando afirmaba una y otra vez no ser comunista? Porque hay que decir que por encima de todos somos marxistas-leninistas. Aunque solo se puede especular si Frank País había descubierto la agenda secreta de Castro, lo cierto es que las medidas que comenzó a tomar poco antes de su muerte parecen indicar
que la respuesta es afirmativa. País explicó los cambios en una circular a la militancia. Les decía: carecemos de una organización efectiva. Además, les informaba: se centraliza la dirección del movimiento en Santiago de Cuba. Todos los recién nombrados o confirmados eran personas de su entera confianza. Estaban ausentes los hombres de la sierra, incluyendo al propio Fidel Castro. País llegó a preocuparse mucho de que Fidel Castro se estaba convirtiendo en un caudillo. Para impedir que Castro se convirtiera en un caudillo militar, País comenzó a convertir los grupos de acción en milicias urbanas, con disciplina militar y grados otorgados por él. ¿Quién era en realidad el jefe del movimiento 26 de julio? Lo fue Fidel Castro durante 2 periodos, desde que lo fundó en mayo de 1955 hasta el desembarco del Granma, y desde mayo de 1958, cuando se apoderó de todos los cargos después de culpar a Llano del fracaso de la huelga general del mes anterior. El espacio entre los 2 periodos fue ocupado primero por Frank País y después de su asesinato por René Ramos Latour Daniel, su sucesor. Los hechos no se pueden negar. Incluso antes del desembarco, fue Frank País quien estructuró el movimiento 26 de julio en todo el país, nombrando a los miembros de las direcciones provinciales y municipales. No solo tenía el liderazgo urbano, sino que también fue el responsable de mantener vivo el símbolo de la Sierra Maestra, que dependió de su ayuda por muchos meses. Firmaba como jefe o coordinador nacional de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio. A partir del 15 de mayo de 1957, existen al menos 13 documentos y circulares firmados con su nombre o su seudónimo David a nombre de la Dirección Nacional. Nombraba incluso a los delegados en el extranjero, como fue el caso del doctor Mario Llerena, e informaba a las direcciones sobre la labor en el extranjero. Pero existe una prueba contundente que demuestra que Frank País era el jefe, y esa jefatura radicaba en Santiago de Cuba y no en la sierra. A pesar de la evidencia en su contra, la prensa oficial cubana continúa refiriéndose a Frank País como jefe nacional de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio.
No hay duda de que Fidel Castro siempre se opuso a la apertura de un segundo frente guerrillero. Cuando Castro desembarcó, estableció lo que fue llamado el primer frente, y por estar en la provincia de Oriente, se llamaba Primer Frente Oriental. País quería crear otro frente guerrillero en la misma provincia, que sería el Segundo Frente Oriental. El objetivo era dividir el poder militar que Fidel Castro estaba adquiriendo. El mando radicaba ya en Santiago de Cuba y no en la Sierra Maestra. El plan consistía en asaltar el cuartel del Central Miranda para obtener armas y luego ascender a la Sierra Cristal, fijando la fecha para el último día de junio. Había escogido personalmente entre 50 y 60 hombres de la Dirección Provincial de Oriente. Todos eran de su confianza. A solo 4 días de iniciar la operación, Frank País le envía un mensaje a Fidel describiendo los planes. Le dice que quizás cuando recibas esta carta, el Plan Nacional número 1 y el Segundo Frente ya serán una realidad. Los combatientes comenzaron a llegar por ferrocarril el 25 de junio al punto de reunión, cerca del Central Miranda. Ahí se enteran que el plan había sido descubierto y que hay muchos detenidos. Los guardias avanzan hacia el lugar donde están concentrados y los revolucionarios logran escapar, dejando un muerto detrás. El fracaso fue el resultado de mala organización y una delación. Las autoridades sabían lugares, nombres, detalles y fechas. El delator parece haber sido uno de los muchos detenidos en la cárcel de Palma Soriano. En la nota oficial del juicio se menciona el nombre de un detenido que intentó suicidarse. Fue llevado al hospital y ahí desaparece. Por segunda vez se frustró un intento de establecer un frente guerrillero independiente del mando directo de Fidel Castro. Cada vez que hubo uno de esos intentos, siempre se filtraba a las autoridades. El lunes 27 de mayo de 1957 llegó a Santiago de Cuba el teniente coronel José María Salas Cañizares, con el cargo de supervisor de la Policía Nacional en la ciudad, aunque vestía uniforme del ejército. Su objetivo principal, localizar y ejecutar a Frank País. Su persecución iba a ser implacable. Un mes y 2 días después, ordenó el asesinato de Josué País, quien había sobrevivido a un tiroteo donde perecieron sus 2 compañeros. Un mes justo después, cumplió su misión principal. Agustín logró escapar, pero le había advertido a su hermano
cuando hablaron por teléfono la tarde de la muerte de Josué. Yo llego a la casa donde estaba escondido y Frank me llama. Y entonces fue cuando yo le dije, Frank, mira, este señor Salas Cañizares está en una guerra mortal contra el 26 de julio y contra nosotros. Nosotros tenemos que acabar con este señor o este señor va a acabar con nosotros. Y entonces fue cuando Frank me dijo, no te preocupes, ya nosotros tenemos un plan para eso. Simplemente olvídate de ninguna acción individual con tu grupo. Y así fue. De todos los escondites que tuvo Frank País, el mejor fue la casa situada en una de las esquinas de las calles Reloj y Santa Rosa. Esa casa tenía una situación muy buena y eran 3 casas que estaban por las calles, en laterales había una y en la esquina era la casa donde estaba Frank. Yo vivía allí y él desarrollaba su trabajo y yo le resté un poco de tiempo a la cosa obrera porque tenía que estar pendiente de lo que pasaba con Frank. Fue en esa casa donde reorganizó el movimiento, celebró otras importantes reuniones, recibió la noticia de la muerte de su hermano Josué y también escribió varias cartas que mostraban el dolor que le causaba la pérdida de tantos compañeros. El 2 de julio le escribe de nuevo a su amiga Alina Jiménez, quien reside en Guantánamo. La última oración es reveladora. La carta fue escrita el día 2 del mes en que fue asesinado. Ya había reorganizado el movimiento y situado la jefatura en Santiago. Ya había intercambiado correspondencia con Fidel, donde el antagonismo resultaba evidente. 5 días después le escribía a Fidel Castro su famosa carta del 7 de julio, donde le dice verdades que había callado hasta ese día. ¿Quién es el ambicioso que un día pudiera enlodar algo tan precioso? La dictadura había convocado un acto en el Parque Céspedes para el domingo 30 de junio de 1957. La ciudad estaba repleta de carteles anunciando el evento. Entonces, un grupo de dirigentes del 26 de julio elaboró un plan para boicotearlo. Nunca imaginaron el alto costo del mismo.
A las 7 de la mañana, Agustín País llegó al Parque Céspedes en un vehículo conducido por María Teresa Traquechel. En el tragante de la esquina de Estrada Palma y Aguilera, a un costado del edificio del ayuntamiento, deslizó una java con una potente bomba cuya explosión sería la señal para el inicio de varias acciones. Temprano en la tarde, con el acto andando, un jeep militar detuvo a varios jóvenes y se produjo un corto intercambio de disparos. Al final, 2 soldados yacían muertos y otro estaba gravemente herido. Mi hermano menor, Josué, era un temperamento distinto, bastante distinto, de Frank y del mío. Era mucho más temerario, emitía sus opiniones en un lenguaje bastante claro y que a algunas personas le pudiera resultar ofensivo. Llamaba al pan pan y al vino vino, no tenía mucho de diplomacia. Si tenía que fajarse con alguien, pues se fajaba con el que fuere. Al no explotar la bomba, no hubo señal y se abortaron los planes. Josué y 2 de sus amigos decidieron apoderarse de un taxi. El taxista alertó a la policía. La encerrona se produjo en Alameda y Crombet. El tiroteo fue infernal. Era una escena macabra, con los 3 jóvenes casi destrozados y la sangre corriendo por la acera. Pascual y Vistel estaban muertos, pero no Josué. Un policía le propinó varias patadas mientras exclamaba: "Este todavía no está muerto". El teniente coronel Salas Cañizares llegó a la escena. Ordenó que el herido fuera conducido al hospital, añadiendo tranquilamente: "Pero este no puede llegar vivo al hospital". Marchaba a ser soldado cuando al mundo le salió a despedir la moza que le amaba y que quería con él partir. Cuando le asesinaron a Josué, Fran se cayó. Fran estaba abatido por la muerte de su hermano. Por eso le dijo a aquella policía, lo echaba de menos porque era su mano derecha. Para aquí, para allá, que era activo, tenía gasolina. Fran se cayó. Nervio de hombre en cuerpo joven, coraje y valor en temple aterrado, ojos profundos y soñadores, cariño pronto y apasionado. Que solo me dejas, viviendo esta vida amarga, no tendré ya el hermano, no tendré el compañero, solo tristeza me espera. Fran País García, julio 1 de 1957. Frank País siempre presintió que no llegaría a ver el triunfo. Así se lo expresó a varios de sus íntimos. El 24 de julio le escribe a Celia Sánchez para compartir con ella sus temores de un cercano final. Un famoso biógrafo de Fidel Castro expresó lo siguiente:
es muy posible que la fase final del antagonismo con la Sierra comenzara con su carta fechada el 7 de julio de 1957. En su libro Castro el Desleal, publicado en el 2003, Sergei Raffi se refiere a esta situación de la siguiente manera: en la mente de Fidel, Frank País era ya un traidor, pero no podía atacarlo abiertamente porque era demasiado popular. ¿Fue coincidencia? Unos días más tarde, Frank País escapó de puro milagro una redada de la policía. La trampa era tan precisa que Frank llegó a la conclusión de que lo habían entregado. ¿Quién? El 30 de julio, nuevos datos procedentes de una fuente anónima pusieron sobre aviso a la policía. Esta vez cogieron al jefe clandestino. Lo habían traicionado por segunda vez. La carta del 7 de julio también le decía: en una revolución no se puede hacer asambleas, ni se puede tampoco centralizarlo todo en una persona, ni se puede otorgar igual responsabilidad a un número a veces indeterminado de miembros de la dirección nacional. El exceso de democracia contrastaba curiosamente con la acción caprichosa y unipersonal en ciertos campos. Le otorgaba un delegado de la Sierra a la Dirección Nacional y le decía que ya había confeccionado los planes de acción para todo el territorio nacional, incluyendo la creación de nuevos frentes guerrilleros y de las milicias urbanas a las que Castro siempre se había opuesto, y todo ello sin contar con Fidel Castro. Justo a su salida de la prisión en mayo, País le había pedido a Enrique Canto que se encargara de la tesorería del movimiento y de buscarle albergues y trasladarlo a los mismos. Enrique fue un hombre extraordinario. Cuando después del 30 de noviembre, que Frank y Lester fueron presos, le pidieron a Enrique que fuera el tesorero del movimiento. Y como estamos vinculados con nosotros, pues él entonces les dijo que él iba de tesorero si Armando Navarro y yo los ayudábamos en eso. A Frank País, la primera vez que yo lo conocí es cuando me llamaron para llevarlo. Yo llevé a Frank en cambio de casa, yo creo que más de 10 veces. Y algunas veces tuvieron reuniones en mi casa, el grupo entero del movimiento. Yo lo conocí a él por David, que era el nombre que él tenía en la época esa cuando estaba allí. País se reunió con un ex oficial de la Marina de Guerra en su escondite de Reloj y Santa Rosa. La reunión se extendió por 2 horas. El ex oficial traía muchas dudas sobre el movimiento y Fidel Castro. Frank le hizo entrega de una copia de la tesis económica y le pidió que la estudiara con su grupo.
Al día siguiente, País recibió una carta de Fidel escrita el 21 de julio, donde le decía: el peligro de un régimen militar disminuye, y si hay golpe y junta, desde aquí exigiremos el cumplimiento de nuestros postulados. Si nosotros seguimos esta guerra, no hay junta que se mantenga. Obviamente, esa amenaza iba dirigida al jefe de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, y viene a la mente el juicio que sobre Fidel Castro escribió Daniel Alarcón Ramírez, el Benigno, de la guerrilla de Guevara en Bolivia. Amaneció el domingo 28 de julio en Santiago de Cuba, que sería el último día de los carnavales de 1957. Y esa vez pues me llamó y me dijo: tenemos que ir a recoger a Fran a casa de María Elena Ramírez, donde él estaba escondido. Y creo que ahí América, la novia, lo había ido a ver. Entonces yo recogí a Enrique en su casa y allí fuimos a casa de esta muchacha. En efecto, País se encontraba almorzando con su novia América en casa de Clara Elena Ramírez en el reparto Vista Alegre. Quería pedirle matrimonio personalmente. En algún momento llegó Enrique Canto para trasladarlo de escondite. Después de presentarle a América, País lo condujo a una habitación del fondo de la casa para hablar en privado. Enrique entró a la casa a recoger a Frank y entonces salió con él. Estuvimos bastante rato esperándolo y no me recuerdo ahora por qué motivo no salieron enseguida, pero tardaron un poquito y entonces cuando llegaron se sentaron atrás. Y de ahí pues lo llevamos a la casa de Pujol. Han pasado 50 años de entonces y el recuerdo que yo tengo es que primero llevamos a Agustín a casa de Duque de Estrada y de ahí llevamos a Fran a la casa de Raúl. Y en el trayecto pues conversábamos y dije que me había enterado que se iba a casar pronto. Y me dice, bueno, todavía no tengo fecha, pero cuando me case nos invitaremos. En realidad, ese trayecto de la casa de donde nos recogimos hasta la casa donde lo llevamos, se pasó bastante rápido y no hablamos mucho más. Bueno, él se bajó del auto, yo bajé el cristal del automóvil y Fran me dio las gracias. Tú sabes, él era muy cumplido. Y entonces me dice que no le dijera a nadie dónde él estaba, incluyendo a Vilma Espín. Entonces él siguió caminando y se metió en la casa de Raúl Pujol. Y fue la última vez que yo lo vi. Después comentamos, Enrique me dijo lo que le había dicho Fran dentro de la casa y yo comenté con él lo que me había dicho Fran a mí al salir del automóvil. Era lo mismo, sí, básicamente. País se refiere a un teléfono no listado, instalado por sus compañeros de la compañía telefónica. Frank podía realizar llamadas seguras, pero quienes lo llamaban tenían que recibir el visto bueno de las operadoras cuando no había un supervisor vigilando esa pizarra. Esta vez le reiteró lo de la boda y le pidió que comprara solo lo esencial. Le dijo: nos casaremos, iremos unos días a la casa de tu tía en Holguín y luego subiremos a las montañas. En la tarde del día 30, Frank País estaba reunido con José de la Nuez Basilio y Demetrio Montseny Canseco. En la casa se encontraban Eugenia, la esposa de Raúl, su hijo de 13 años Raulito y su hermana Armonía, vigilando la calle desde una ventana entreabierta.
De pronto sonó el teléfono de la casa. Eugenia se lo extendió vacilante a Frank. Era Vilma Spin. Le reprochó no haberla contactado en los últimos 10 días. Frank le dijo que todo estaba bien y colgó enseguida. Un compañero mío que estaba al lado de Salas Cañizares me dice que ellos velaban cualquier llamada. Ella sabía que ellos tenían tomado el teléfono y ella hace una llamada al lugar donde está Frank País, ahí donde se produce la gran traición. Me recuerdo la imagen del carro de seguridad del gobierno de Batista, de la policía, con Salas Cañizares dirigiendo la operación con ametralladora de manos a una velocidad vertiginosa bajando la calle Enramadas. Yo me encontraba en la calle Enramadas y San Pedro y a los 10 o 15 minutos habían matado a Frank. Uno puede considerar que ese señor iba completamente seguro de lo que iba a encontrar. El régimen alega que el amante de un jerarca del gobierno vio a Frank entrando en la casa de Pujol. Este argumento ha sido desestimado punto por punto. El hecho real es que el registro se produce 48 horas después, justo al terminar la llamada telefónica que, por ser tan corta, proporciona a los cuerpos represivos la zona, pero no la casa. Es por eso que suben registrando la acera de los números pares, la de la derecha, de la calle San Germán. Pujol vivía en los bajos del número 226. Muy cerca de allí, América se encontraba con su amiga Graciela comprando en la tienda El Louvre lo mínimo necesario para la boda cercana. Se escucharon lejanas ráfagas de ametralladoras. Las dos amigas salieron apresuradamente a la calle Enramada. Las campanas del reloj de la vecina catedral se dejaron escuchar. Y América balbuceó: Dios mío, ¿qué habrá sucedido esta vez? Acababa de cambiar el rumbo de la revolución cubana y la historia de Cuba misma. Se había cometido un doble asesinato. El sueño de la revolución democrática de Frank País había llegado a su fin.